Me llamo Isabel Moreno. Tengo 38 años. Y el día que mi padre me dijo que no podía prestarme 3.500 euros para salvar mi pierna, entendí que llevaba toda la vida trabajando para una familia que nunca me había considerado parte de su futuro. Aquella tarde llegué a la casa de mis padres apoyándome en dos muletas. Cada paso me hacía apretar los dientes. La infección en el hueso avanzaba más rápido de lo que los médicos esperaban y el traumatólogo había sido muy claro. Si la operación no se hacía cuanto antes, las consecuencias podían ser permanentes. Llevaba en la mochila todos los informes médicos, el presupuesto del hospital y un documento preparado por mí, donde reconocía el préstamo y el calendario para devolver hasta el último euro. Ni siquiera iba a pedir un regalo. Solo necesitaba tiempo para recuperarme. Mi padre, Antonio Moreno, estaba en el jardín limpiando una embarcación pequeña que acababa de comprar para pasar los fines de semana en la Costa Blanca. Nunca olvidaré el brillo de aquella pintura nueva mientras yo apenas podía mantenerme de pie. Me vio llegar, dejó el trapo sobre el asiento y dijo sin levantar la voz: «No deberías caminar tanto». Pensé que era una muestra de preocupación. Me equivoqué. Entramos en la cocina. Mi madre, Carmen Moreno, estaba preparando café. Dejé los papeles sobre la mesa y expliqué la situación despacio, con la serenidad que había aprendido después de más de 20 años resolviendo problemas dentro de la empresa familiar. Les enseñé el informe del cirujano, el coste de la intervención y el compromiso firmado de devolución. Mi padre ni siquiera terminó de leer la primera hoja. La apartó con dos dedos y dijo que acababa de hacer un gasto importante. Miré por la ventana hacia el barco. Él siguió hablando como si aquello fuera lo más normal del mundo. Dijo que había encontrado una buena oportunidad, que llevaba años soñando con navegar por la costa y que ahora no podía deshacer la compra. Durante unos segundos pensé que estaba bromeando. Luego comprendí que hablaba completamente en serio. Mi madre tomó la taza, bebió un sorbo y me miró con una frialdad que todavía recuerdo. «Tal vez esta cojera te enseñe a ser más responsable», dijo. No levantó la voz. No discutió. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Me quedé inmóvil. Durante más de 20 años había llegado antes que todos a Moreno Estructuras Metálicas, una empresa situada a las afueras de Toledo que había fundado mi abuelo. Aprendí a soldar siendo casi una niña. Mientras otras personas estudiaban un horario fijo, yo pasaba los veranos revisando cordones de soldadura, clasificando certificados, preparando ofertas para clientes y aprendiendo cada norma técnica que aparecía. Con el tiempo terminé encargándome del control de calidad, de la documentación de certificación, de las inspecciones y de las auditorías. Muchos clientes pedían hablar directamente conmigo porque sabían que no firmaba nada sin comprobarlo todo 2 veces. Siempre pensé que ese esfuerzo tenía sentido. Creía que algún día continuaría el trabajo de mi padre y de mi abuelo. Creía que estaba construyendo mi propio futuro. Nadie me dijo nunca que solo estaba sosteniendo el de otros. Meses antes del accidente, había enviado varios correos internos avisando de que una de las máquinas necesitaba una reparación urgente. El sistema de seguridad fallaba de manera intermitente. Guardé copias de todos aquellos mensajes porque era mi costumbre documentarlo todo. Mi padre siempre respondía igual. Decía que la producción no podía detenerse por una avería menor y que la reparación esperaría al siguiente trimestre. Yo insistía. Él cambiaba de tema. El accidente ocurrió un martes por la mañana. Una pieza se desplazó de forma inesperada y sufrí una lesión grave en la pierna. Recuerdo el ruido, el dolor y la cara de mis compañeros corriendo hacia mí. Lo que vino después fue todavía peor. Mi padre apareció en el hospital prometiendo que solucionaría todo dentro de la empresa. Me pidió que no me preocupara por los trámites porque él hablaría con la gestoría. Yo confié. Había confiado toda mi vida. No sabía que nunca presentaría la documentación necesaria ante la Seguridad Social. Mientras yo hacía rehabilitación creyendo que el procedimiento seguía su curso, él simplemente dejó pasar el tiempo. Cuando la infección apareció, los médicos comenzaron a hacer preguntas sobre el accidente laboral. Yo respondía convencida de que todo estaba registrado. Aún no sabía que oficialmente aquel accidente casi no existía. Sentada frente a mis padres, con la carpeta abierta sobre la mesa y la pierna envuelta en un vendaje grueso,
Todavía esperaba encontrar un poco de humanidad. Mi padre evitaba mirarme. Mi madre recogía las tazas como si tuviera mucha prisa. En ese momento sonó el teléfono. Era mi hermana mayor, Lucía, desde Madrid. Mi madre activó el altavoz. Le contó que yo estaba allí pidiendo dinero para una operación. Lucía soltó una pequeña risa y respondió: Isabel siempre ha sabido arreglárselas sola. Después preguntó por el barco nuevo de papá. Nadie volvió a mencionar mi pierna. Permanecí unos segundos observando a las 3 personas que tenía delante y comprendí que el silencio podía ser mucho más cruel que un grito. Entonces alguien llamó a la puerta. Era mi hermano pequeño, Javier, todavía con la ropa del taller y las manos manchadas de grasa. Al verme apoyada en las muletas, dejó la mochila en el suelo sin decir una palabra. Todavía no imaginaba que aquella tarde iba a descubrir una verdad capaz de cambiar para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Javier entró en la cocina, me abrazó con cuidado para no hacerme daño y enseguida comprendió que había llegado en medio de algo importante. Mi padre se limitó a decir que yo exageraba y que los médicos siempre pedían más dinero del necesario. Javier me miró directamente y preguntó cuánto costaba la operación. Respondí que 3.500 euros. Bajó la cabeza unos segundos sin hablar. Luego dijo que él no tenía esa cantidad, pero que intentaría conseguir todo lo posible. Mi padre soltó una risa seca y comentó que nadie debía arruinarse por una intervención que, según él, seguramente podía esperar. El cirujano había dicho exactamente lo contrario. Recogí los documentos, los guardé otra vez en la carpeta y me levanté despacio. Antes de salir, miré por última vez el barco nuevo. Comprendí que aquella embarcación representaba mucho más que una compra. Era la prueba de que las prioridades de mi familia nunca habían coincidido con las mías. 2 días después, Javier apareció en mi pequeño apartamento. Traía una caja de herramientas medio vacía y un sobre con dinero. Había vendido varias de las herramientas que utilizaba en trabajos particulares durante los fines de semana. Apenas había conseguido reunir una parte de la cantidad necesaria, pero insistió en que la aceptara. Me negué varias veces. Él respondió que las herramientas podían volver a comprarse algún día, y que una pierna no. Aquellas palabras valían mucho más que todo el dinero del sobre. Gracias a ese gesto, a mis ahorros y a un pequeño préstamo bancario, pude programar la operación. Entré al quirófano con miedo, pero también con la tranquilidad de saber que al menos alguien había decidido ayudarme sin pedir nada a cambio. La recuperación fue lenta. Pasé meses entre rehabilitación, revisiones médicas y ejercicios dolorosos. Mientras tanto, seguía creyendo que el accidente laboral estaba correctamente registrado. Solo cuando un funcionario me pidió el número de expediente, comprendí que había un problema. Busqué la documentación en casa y no encontré nada. Llamé a la gestoría de la empresa. Después de varias consultas incómodas, una empleada me confesó que nunca había recibido la notificación oficial del accidente. Pensé que debía tratarse de un error administrativo. Llamé a mi padre desde el aparcamiento del hospital. Su respuesta fue breve. No hacía falta complicar las cosas con papeles. Ya estaba todo solucionado. Sentí un vacío difícil de explicar. Aquella llamada fue la primera grieta seria en la imagen que todavía conservaba de él. Sin embargo, cuando pude volver a caminar con cierta normalidad, regresé al taller. Muchos amigos me preguntaron por qué volvía. La respuesta era sencilla. Creía que la empresa también era parte de mi vida. Imaginaba que, después de todo lo ocurrido, mi esfuerzo sería reconocido. Me convencí de que quizá mi padre había cometido errores por orgullo o por miedo, pero que en el fondo seguía pensando en el futuro de la familia. Regresé prácticamente cobrando lo mínimo imprescindible. Acepté reducir mi salario durante varios meses, porque la empresa, según mi padre, atravesaba dificultades económicas. Me encargué otra vez del control de calidad, de las certificaciones, de revisar soldaduras, preparar expedientes técnicos y responder a clientes que confiaban en nuestro trabajo gracias a la reputación construida durante décadas. Muchas noches me quedaba sola en la oficina organizando documentación mientras los demás ya estaban en casa. Nunca reclamé horas extra. Seguía creyendo que trabajaba para algo que algún día también sería mío. Mi abuelo siempre decía que la mejor herencia era conocer el oficio.
Yo pensaba que estaba siguiendo exactamente ese camino. Una mañana, casi un año después de la operación, necesitaba localizar unas escrituras antiguas para una licitación importante. Bajé al archivo donde se guardaban documentos notariales, contratos y registros mercantiles. Abrí varias carpetas hasta encontrar una escritura reciente que no recordaba haber visto nunca. La fecha me llamó la atención porque coincidía con los meses en que yo aún caminaba con muletas. Empecé a leer por simple curiosidad. A medida que avanzaban las páginas, sentía que el aire se volvía más pesado. El documento reflejaba un cambio completo en la titularidad de Moreno Estructuras Metálicas. El nuevo propietario era Javier Moreno, mi hermano. Cerré la carpeta, la abrí otra vez y comprobé el nombre varias veces pensando que había leído mal. No era un poder temporal ni una representación administrativa. Era una transmisión completa realizada meses antes. Me quedé inmóvil. Intenté recordar si Javier había mencionado alguna vez algo parecido. Nunca. Salí del archivo con la carpeta entre las manos y fui directamente al despacho de mi padre. Él estaba revisando unas facturas. Dejé el documento sobre la mesa sin decir una palabra. Levantó la vista, comprendió inmediatamente lo que había encontrado y permaneció en silencio unos segundos. Esperé una explicación razonable. En lugar de eso me preguntó quién me había autorizado a revisar aquella documentación. Respondí que necesitaba unos expedientes para un concurso público y que el documento había aparecido por casualidad. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Cerró la carpeta con absoluta tranquilidad y dijo que aquello ya no tenía importancia porque las decisiones familiares estaban tomadas desde hacía tiempo. Pregunté por qué nadie me había informado. Contestó que no veía necesario hablar de un asunto que ya estaba resuelto. Sentí que 20 años de trabajo desaparecían delante de mí como si nunca hubieran existido. Aún así, seguía pensando que quizá había alguna razón legal o fiscal que yo desconocía. Solo necesitaba que alguien me dijera la verdad. No imaginaba que la explicación que estaba a punto de escuchar sería mucho más dolorosa que el propio descubrimiento y que cambiaría para siempre la forma en que recordaría toda mi infancia. Miré a mi padre esperando que añadiera algo más. Pensé que quizá explicaría que la transmisión era provisional, que Javier solo figuraba como titular por cuestiones fiscales o bancarias. No ocurrió. Permaneció sentado detrás del escritorio con la misma calma con la que revisaba una factura cualquiera. Le pregunté directamente si había pensado alguna vez contarme lo que había hecho. Se apoyó en el respaldo de la silla y respondió que no veía sentido a una conversación que solo habría provocado discusiones innecesarias. Insistí. Quería saber por qué, después de más de 20 años dedicados por completo a la empresa, nadie había considerado siquiera informarme. Entonces pronunció una frase que todavía hoy puedo repetir palabra por palabra. El negocio de la familia siempre pasa al hijo. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Durante unos segundos no fui capaz de responder. Pensé en mi abuelo enseñándome a interpretar planos cuando apenas tenía 15 años. Recordé las tardes aprendiendo a soldar, las certificaciones que estudié durante años, las inspecciones superadas, los fines de semana preparando documentación para concursos públicos, mientras mis amigos estaban de vacaciones. Todo aquello dejó de tener sentido en un instante. No era una cuestión de experiencia, esfuerzo o capacidad. Nunca lo había sido. Había nacido mujer y para mi padre eso bastaba para excluirme del futuro de la empresa. Pregunté si realmente creía que Javier estaba mejor preparado para dirigirla. Mi padre respondió que no se trataba de preparación. Era una cuestión de tradición. Sentí más frío con esa respuesta que el día que desperté después de la operación. No discutía sobre mi trabajo. Ni siquiera intentaba decir que yo hubiera cometido errores. Simplemente afirmaba que mi lugar nunca había estado donde yo había imaginado. Salí del despacho sin cerrar la puerta. Caminé hasta el taller intentando ordenar las ideas. Javier estaba revisando unas piezas junto a uno de los operarios. Me acerqué y le pregunté si sabía que era el propietario de la empresa. Su expresión cambió de inmediato. Apartó los guantes y me pidió que habláramos fuera. Allí me confesó que mis padres le habían hecho firmar varios documentos meses atrás, diciéndole que eran necesarios para proteger la empresa si mi padre enfermaba.
Nunca le explicaron que la transmisión era definitiva. Tampoco le enseñaron las escrituras completas. Pensaba que solo era un trámite administrativo. Cuando comprendió lo que realmente había ocurrido, se quedó en silencio largo rato. Me pidió perdón varias veces por algo que ni siquiera había buscado. Vi en sus ojos la misma sorpresa que yo había sentido en el archivo. En ese momento entendí que él tampoco había sido tratado con honestidad. Nuestros padres habían decidido por los dos. Durante las semanas siguientes intenté seguir trabajando como si nada hubiera cambiado. Pero ya no era capaz de mirar los planos de la misma manera. Cada firma que estampaba en un certificado me recordaba que estaba sosteniendo una empresa que nunca me había considerado heredera, aunque durante años hubiera dependido de mis conocimientos. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes ignoraba. Mi nombre aparecía en la mayoría de los informes técnicos importantes. Muchos clientes solicitaban expresamente que yo supervisara los controles de calidad. Las auditorías externas preguntaban por mí antes de comenzar las inspecciones. Sin embargo, en las reuniones familiares nunca se hablaba de mi trabajo. Mi madre solo comentaba que Javier sería quien continuaría el apellido en el negocio. Era como si todo lo que yo hacía ocurriera detrás de un cristal que nadie quería mirar. Una tarde encontré en un armario varios marcos con mis certificados profesionales. Eran los originales que durante años habían estado colgados en la pared principal del taller para acreditar nuestras homologaciones. Los observé uno por uno. Cada curso, cada examen y cada certificación representaban cientos de horas de estudio y experiencia. Comprendí que aquellos documentos no pertenecían realmente a la empresa. Eran el resultado de mi propio esfuerzo. Al día siguiente llegué antes que nadie. Descolgué todos los certificados de la pared con mucho cuidado para no dañar los marcos. Los limpié, los envolví en papel protector y los guardé en varias cajas. Ningún trabajador me preguntó qué estaba haciendo. Algunos intuían que algo grave ocurría desde hacía semanas. Después preparé una carpeta con toda la documentación técnica pendiente. Revisé expedientes, contratos, planos y registros para que quien continuara pudiera encontrar cada documento sin dificultades. No quería dejar problemas detrás de mí. Mi decisión no consistía en destruir nada. Al contrario, quería marcharme dejando todo perfectamente ordenado. Cuando terminé, redacté una carta de dimisión. Expliqué que abandonaba voluntariamente la empresa y que desde ese momento dejaba de asumir cualquier responsabilidad relacionada con el control de calidad, las certificaciones técnicas y la documentación firmada por mí. Entregué la carta personalmente a mi padre. La leyó en silencio. Después preguntó si realmente pensaba abandonar el trabajo de toda mi vida por un malentendido. Aquella palabra me hizo sonreír por primera vez en muchos meses. Un malentendido era olvidar una reunión o confundir una fecha. Ocultar un accidente laboral, negar ayuda médica, transferir una empresa sin informar a quien la había sostenido durante décadas y justificarlo diciendo que una mujer nunca debía heredar no era un malentendido. Era una decisión consciente repetida durante años. Le respondí que no pensaba discutir más. Solo quería marcharme con la tranquilidad de haber cumplido correctamente hasta el último día. Antes de salir, envié varias comunicaciones oficiales a los principales clientes, a los organismos de certificación y a las entidades responsables de nuestras homologaciones técnicas. Informé de manera estrictamente profesional que desde esa fecha dejaba de ejercer cualquier función relacionada con la calidad de los productos fabricados por Moreno Estructuras Metálicas. No hice acusaciones, no hablé de conflictos familiares. Solo comuniqué un hecho objetivo para que nadie pudiera interpretar en el futuro que seguía siendo responsable de trabajos sobre los que ya no tenía ningún control. Esa misma tarde regresé al hospital donde meses antes me habían operado y pedí ayuda para revisar todo el expediente del accidente laboral. Fue entonces cuando descubrí que todavía existía una posibilidad legal de presentar la denuncia que mi padre nunca había registrado. Mientras comenzaba a reunir cada documento y cada prueba, aún ignoraba que aquella decisión aparentemente administrativa terminaría provocando una cadena de acontecimientos que alcanzaría mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Durante las semanas siguientes, mi vida quedó dividida entre consultas médicas, reuniones con abogados y la búsqueda de documentos que demostraran lo que realmente había ocurrido el día del accidente.
Siempre había guardado copias de los correos donde advertía sobre el mal estado de la máquina. También conservaba fotografías tomadas durante las revisiones internas y varias respuestas de mi padre aplazando la reparación. Nunca imaginé que aquella costumbre de archivar todo terminaría protegiéndome años después. Presenté oficialmente la comunicación del accidente laboral ante las autoridades competentes explicando que la empresa nunca había realizado el trámite correspondiente. No exageré ni oculté nada. Me limité a entregar pruebas. Cuando salí del edificio sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Durante mucho tiempo, había pensado que denunciar aquello significaba atacar a mi propia familia. Ese día comprendí que la verdadera deslealtad había comenzado mucho antes, cuando ellos decidieron esconder la verdad para proteger sus intereses. Mientras el procedimiento avanzaba, intenté empezar de nuevo. Alquilé un pequeño local industrial cerca de Toledo. Apenas tenía espacio para una oficina, un banco de trabajo y unas pocas máquinas de segunda mano que fui comprando poco a poco. No sabía todavía si conseguiría clientes suficientes para sobrevivir, pero necesitaba demostrarme que era capaz de trabajar sin depender de nadie. Algunos antiguos clientes comenzaron a llamarme discretamente. No buscaban detalles sobre mi salida. Solo querían saber dónde podrían localizarme en el futuro. Les respondía siempre lo mismo. En ese momento todavía no aceptaba encargos porque estaba organizando mi nuevo proyecto. Agradecían mi sinceridad y la conversación terminaba ahí. Nunca intenté convencer a nadie de abandonar la empresa familiar. Cada uno debía tomar sus propias decisiones. Un mes después recibí una llamada inesperada de un responsable de certificación que conocía desde hacía muchos años. Me preguntó quién estaba realizando ahora el control de calidad en Moreno Estructuras Metálicas. Respondí que ya no formaba parte de la empresa y que no podía hablar en su nombre. Hubo unos segundos de silencio antes de que me agradeciera la información. No dio más explicaciones. Días después comenzaron a llegar rumores procedentes de antiguos compañeros. La empresa seguía fabricando estructuras complejas utilizando procedimientos que todavía llevaban referencias a certificados vinculados a mi trabajo. Algunos documentos técnicos no habían sido actualizados después de mi salida. Otros seguían mencionando mi nombre en anexos internos ya sin validez jurídica. Aquello me preocupó profundamente. No por orgullo, sino porque conocía las consecuencias que podía tener cualquier error en ese sector. Una soldadura incorrecta no arruinaba únicamente un contrato. Podía poner en peligro la seguridad de muchas personas. Poco tiempo después ocurrió algo que confirmó mis peores temores. En una obra cercana a Zaragoza, falló una unión soldada perteneciente a una estructura fabricada por Moreno, Estructuras Metálicas. Un montador resultó gravemente herido al desplomarse parte del conjunto durante la instalación. Cuando escuché la noticia permanecí varios minutos inmóvil frente a la radio del taller. No conocía personalmente al trabajador, pero sabía perfectamente lo que significaba un accidente de ese tipo. En pocos días comenzaron las inspecciones. Intervinieron la Inspección de Trabajo, compañías aseguradoras, organismos de certificación y distintas autoridades encargadas de revisar toda la documentación técnica relacionada con la fabricación de aquella estructura. Mi teléfono empezó a sonar con frecuencia. Antiguos proveedores querían saber si seguía colaborando con la empresa. Respondía siempre lo mismo. Había dejado oficialmente todas mis funciones meses atrás y no podía hacer comentarios adicionales. Una mañana apareció mi padre en la puerta de mi pequeño taller. Hacía meses que no hablábamos. Entró despacio, observó las pocas máquinas que había conseguido comprar y dejó un maletín sobre la mesa. Parecía mucho más envejecido que la última vez que lo vi. No perdió tiempo en conversaciones personales. Dijo que la situación era complicada, que las inspecciones avanzaban muy rápido y que todavía existía una forma de solucionarlo todo. Abrió el maletín y colocó delante de mí varias carpetas. Eran nuevas escrituras donde se proponía transferirme la propiedad completa de la empresa. Durante un instante sentí que el tiempo se detenía. Aquello era exactamente lo que había esperado durante más de 20 años. Si hubiera recibido esos documentos unos meses antes, probablemente habría llorado de alegría. Mi padre continuó hablando. Explicó que bastaba confirmar algunos informes con fechas anteriores,
reorganizar determinados expedientes y confirmar que yo seguía supervisando técnicamente los procesos cuando se fabricaron varias estructuras. Según él, después de regularizar la documentación, todo volvería a la normalidad y la empresa podría superar las inspecciones sin mayores consecuencias. Mientras hablaba, comprendí por primera vez que no había venido a reconocer el daño causado ni a pedirme perdón. Había venido porque necesitaba mi firma. No buscaba recuperar a su hija. Buscaba recuperar una protección legal que ya no tenía. Cerré lentamente la carpeta sin leer el resto de las hojas. Le pregunté si realmente esperaba que falsificara documentos oficiales para salvar una empresa que llevaba años ocultando accidentes, ignorando advertencias técnicas y utilizando mi trabajo sin autorización. Bajó la mirada unos segundos y respondió que todas las familias hacían sacrificios cuando era necesario proteger lo que habían construido. Aquella frase terminó de borrar la última esperanza que aún conservaba. Respiré hondo y devolví el maletín hacia su lado de la mesa. Entonces pronuncié una respuesta que llevaba mucho tiempo creciendo dentro de mí y que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia y también el de mi propia vida. Le respondí que no firmaría absolutamente nada con una fecha falsa. Mi padre permaneció inmóvil durante unos segundos, como si no hubiera entendido mis palabras. Después insistió con un tono mucho más tranquilo que cualquier grito. Dijo que todavía podía convertirme en la propietaria de Moreno Estructuras Metálicas, que siempre había querido reconocer mi trabajo y que únicamente necesitábamos superar aquella inspección. Lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Cuando terminó, le pregunté por qué ese reconocimiento solo aparecía ahora, precisamente cuando la empresa estaba siendo investigada y necesitaba recuperar la validez de los documentos técnicos que habían perdido eficacia con mi salida. No respondió. Bajó la vista hacia las carpetas y empezó a ordenar los papeles sin convicción. Comprendí entonces que incluso él sabía que ya era demasiado tarde para justificar lo ocurrido. Le devolví el maletín y le pedí que abandonara mi taller. Antes de salir se detuvo junto a la puerta. Sin girarse, dijo que estaba destruyendo el trabajo de toda una vida. Esperé a que cerrara la puerta y permanecí varios minutos en silencio. Después regresé a la mesa y continué preparando un presupuesto para un pequeño cliente local. Era un encargo modesto, pero cada línea que escribía llevaba únicamente mi nombre y mi responsabilidad. Aquella sensación de libertad compensaba cualquier incertidumbre económica. Días más tarde recibí una notificación oficial para colaborar con los inspectores que revisaban la documentación relacionada con la empresa familiar. Acudí acompañada por mi representante legal y entregué exactamente lo que me solicitaron: correos electrónicos, informes técnicos, registros de mantenimiento y copias de las comunicaciones, donde advertía del estado de la maquinaria antes de mi accidente. No añadí acusaciones personales. Tampoco oculté información que pudiera perjudicarme. Contesté únicamente aquello que podía demostrar documentalmente. Durante una de aquellas revisiones ocurrió algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Mientras analizaba antiguos expedientes, encontré un error técnico cometido por mí varios años atrás. Era una referencia incorrecta en una parte de la documentación de un proyecto ya terminado. El defecto no había provocado ningún accidente, pero la especificación escrita no coincidía exactamente con la versión definitiva utilizada en la fabricación. El contrato correspondiente pertenecía ya a mi nuevo taller, porque el cliente había decidido contratarme después de abandonar la empresa familiar. Mi abogado me explicó que probablemente nadie descubriría aquella diferencia. El proyecto estaba terminado y el error había pasado desapercibido durante mucho tiempo. Sin embargo, pasé toda la noche mirando aquellos documentos sobre la mesa. Pensé en todo lo que había defendido durante años. Recordé cada discusión con mi padre cuando me negaba a firmar un certificado sin revisar cada detalle. También recordé el momento en que rechacé falsificar fechas para proteger a Moreno Estructuras Metálicas. Si ahora guardaba silencio porque el perjuicio económico recaería sobre mí, todas aquellas decisiones perderían su verdadero significado. A la mañana siguiente llamé personalmente al cliente. Le pedí una reunión urgente y le expliqué el problema con absoluta claridad. Le entregué un informe donde describía el error, las posibles consecuencias y las medidas necesarias para corregirlo. La empresa tuvo que asumir costes adicionales importantes para revisar parte del trabajo realizado. Mi pequeño taller también sufrió un golpe económico considerable porque decidí hacerme responsable de la parte que me correspondía.
Algunos conocidos me dijeron que había cometido una locura. Otros aseguraban que ningún empresario reconocería voluntariamente un fallo que nadie había detectado. Yo no respondía. Sabía perfectamente cuánto dinero estaba perdiendo. Pero también sabía cuánto habría perdido si hubiera empezado a parecerme a las personas de las que llevaba años intentando diferenciarme. La noticia de mi decisión comenzó a circular entre ingenieros, clientes y organismos de certificación. Varias personas me llamaron únicamente para decirme que nunca habían visto a alguien comunicar un error propio de forma tan transparente. Aquellas conversaciones me sorprendieron más que cualquier reconocimiento profesional recibido anteriormente. Por primera vez sentía que mi reputación no dependía del apellido Moreno ni de la empresa de mi familia. Dependía exclusivamente de mis actos. Mientras tanto, las inspecciones sobre Moreno Estructuras Metálicas continuaban avanzando. Los investigadores descubrieron deficiencias en los procedimientos de calidad, documentación desactualizada, incumplimientos relacionados con certificaciones y la ausencia de registros válidos tras mi salida. También quedó acreditado que el accidente laboral sufrido por mí nunca había sido comunicado en el momento en que ocurrió. Cada nueva revisión añadía más problemas administrativos y económicos para la empresa. Javier intentó hablar conmigo varias veces. Nos encontramos finalmente en una cafetería cercana al taller. Tenía el aspecto de alguien que llevaba semanas sin dormir bien. Me confesó que nunca había querido convertirse en propietario en aquellas circunstancias y que estaba intentando colaborar con todas las autoridades para aclarar lo sucedido. No le guardaba rencor. Le dije que sabía perfectamente quién había tomado realmente las decisiones durante todos aquellos años. Antes de despedirnos, me dio un abrazo largo y silencioso. Fue el primero desde que descubrimos la verdad sobre la empresa. Mientras regresaba al taller comprendí que todavía quedaba una última etapa por recorrer. Las consecuencias definitivas de todas aquellas decisiones estaban a punto de hacerse públicas y afectarían para siempre al destino de cada miembro de mi familia. Las resoluciones comenzaron a llegar varios meses después. Primero fueron sanciones administrativas. Luego aparecieron las reclamaciones civiles relacionadas con el accidente que había sufrido el montador en Zaragoza. Más tarde se abrió un procedimiento para determinar responsabilidades por las irregularidades detectadas durante las inspecciones. Cada carta certificada que llegaba a la antigua oficina representaba una consecuencia directa de decisiones tomadas muchos años antes. Yo seguía aquellas noticias únicamente a través de mi abogado y de la información pública disponible. No sentía alegría, tampoco deseos de venganza. Había aprendido que la justicia rara vez produce satisfacción. Simplemente obliga a cada persona a enfrentarse con el resultado de sus propios actos. Mientras tanto, mi pequeño taller empezaba a crecer de una forma que nunca habría imaginado. El primer año apenas conseguí cubrir gastos. El segundo llegaron contratos más importantes gracias a clientes que valoraban la seriedad con la que trabajábamos. No prometía plazos imposibles ni aceptaba proyectos que no pudiera garantizar. Prefería perder un contrato antes que firmar algo que no estuviera completamente segura de poder cumplir. Poco a poco reuní un equipo pequeño formado por profesionales que compartían esa misma manera de entender el trabajo. Desde el primer día establecí una norma muy sencilla. Cualquier empleado podía detener una producción si detectaba un riesgo para la calidad o para la seguridad. Nadie sería castigado por señalar un problema. Al contrario, consideraba que esa era precisamente la responsabilidad más importante dentro de la empresa. Muchos se sorprendían al escuchar esa política. Yo siempre recordaba el silencio que rodeó las advertencias que hice antes de mi accidente y sabía perfectamente cuánto podía costar ignorar una sola voz. Un viernes por la tarde recibí una llamada inesperada del hospital donde me habían operado años atrás. La trabajadora social me informó de que existía un fondo destinado a víctimas de accidentes laborales con procedimientos especialmente complejos. Gracias al reconocimiento oficial de las irregularidades en mi caso, tenía derecho a una compensación adicional que nunca había solicitado porque desconocía su existencia. El dinero llegó meses después. Lo primero que hice fue cancelar definitivamente el préstamo que Javier me había ayudado a conseguir vendiendo sus herramientas. Después fui a verlo. Había abierto un pequeño negocio de mantenimiento industrial lejos de la antigua empresa familiar. Le entregué un sobre con el importe exacto que había reunido para mi operación años atrás.
actualizado incluso con los intereses que él habría podido obtener si hubiera conservado ese dinero. Intentó rechazarlo varias veces. Le respondí que aquello no era una devolución. Era una forma de cerrar una deuda que nunca había sido económica. Él sonrió y dijo que el verdadero pago había sido verme caminar otra vez sin dolor. Aún así, aceptó el sobre y lo guardó sin volver a abrirlo delante de mí. Nuestra relación, que durante un tiempo pareció romperse por culpa de decisiones ajenas, terminó fortaleciéndose precisamente porque ambos comprendimos que nunca habíamos sido enemigos. Un año después recibí una invitación para participar como ponente en un congreso sobre seguridad industrial y sistemas de calidad. Dudé mucho antes de aceptar. Nunca me había gustado hablar en público. Finalmente preparé una conferencia basada en mi experiencia profesional. No mencioné el nombre de mi familia, ni el de la empresa donde había trabajado durante tantos años. Hablé de procedimientos, de responsabilidad técnica y de la importancia de crear organizaciones donde cualquier trabajador pudiera informar de un riesgo sin miedo a represalias. Al finalizar la intervención se acercó una mujer joven que acababa de terminar ingeniería industrial. Me dijo que durante sus prácticas nadie prestaba atención a sus observaciones porque era la más joven del equipo y además la única mujer del departamento. Me preguntó qué debía hacer para que la tomaran en serio. Permanecí unos segundos pensando en la respuesta. Después le dije que nunca permitiera que el respeto dependiera de guardar silencio. Tal vez tardaría más en alcanzar sus objetivos, pero dormiría tranquila sabiendo que nunca había renunciado a sus principios. Vi cómo sus ojos se llenaban de determinación. En aquel instante comprendí que toda mi historia, por dolorosa que hubiera sido, podía servir para evitar que otra persona repitiera el mismo camino. Unas semanas después recibí una carta escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Era la primera vez que se comunicaba conmigo desde que abandoné la empresa. No justificaba lo ocurrido ni intentaba negar los hechos. Solo escribía que llevaba mucho tiempo pensando en todo lo que había sucedido y que comprendía demasiado tarde el daño que había causado permaneciendo en silencio durante tantos años. Terminaba diciendo que no esperaba ser perdonada, pero que necesitaba pedirme disculpas al menos una vez en la vida. Leí aquella carta varias veces antes de guardarla en un cajón. No respondí de inmediato. Algunas heridas cicatrizan, pero dejan una marca permanente. El perdón, comprendí entonces, no consiste en borrar el pasado. Consiste en decidir que el pasado no seguirá gobernando el resto de tu vida. Meses después acepté reunirme con ella en un pequeño café, lejos de cualquier recuerdo relacionado con la empresa. Hablamos durante horas. Lloró al reconocer que muchas veces había visto las injusticias cometidas contra mí y que había preferido callar para evitar enfrentarse a mi padre. No intenté aliviar su culpa. Tampoco aumentarla. Escuché en silencio. Al despedirnos nos abrazamos por primera vez en muchos años. No recuperamos el tiempo perdido, porque eso era imposible. Pero al menos dejamos de cargar con el peso de todas las palabras que nunca habíamos dicho. Aquella noche, al cerrar mi taller, miré el nombre grabado en la placa de la entrada. Solo aparecía un apellido. Moreno. Durante mucho tiempo ese apellido había representado dolor, traición y decepción. Ahora significaba algo completamente distinto. Ya no era el símbolo de una herencia que me habían negado. Era el reflejo de una identidad que había construido con mi propio esfuerzo, sin privilegios, sin atajos y sin renunciar jamás a aquello que consideraba correcto. Solo entonces comprendí que la mayor victoria de toda mi vida nunca había consistido en recuperar una empresa. Había consistido en no perderme a mí misma mientras luchaba por encontrar la verdad. Han pasado 5 años desde que cerré para siempre la puerta de la empresa donde crecí. A veces la gente me pregunta si volvería atrás para cambiar algo. Siempre respondo lo mismo. No. Si hubiera aceptado el dinero en silencio, si hubiera firmado documentos falsos, o si hubiera renunciado a denunciar lo que ocurrió, quizá hoy tendría una empresa mucho más grande. Pero cada mañana tendría que evitar mi propio reflejo en el espejo. Moreno Ingeniería Técnica cuenta ahora con un equipo de 32 personas. Hemos participado en proyectos industriales en toda España y colaboramos con empresas de varios países europeos. Ningún contrato ha sido tan importante para mí como el ambiente que existe dentro de nuestras instalaciones.
Aquí nadie tiene miedo de señalar un error. Aquí una advertencia nunca se interpreta como una traición. Se considera una responsabilidad. En la entrada del edificio hay una frase grabada sobre una placa de acero inoxidable. No habla de beneficios, de crecimiento ni de éxito empresarial. Solo dice: la integridad siempre pesa menos que la culpa. Muchos visitantes la leen sin hacer preguntas. Quienes conocen mi historia entienden inmediatamente por qué está ahí. Hace poco recibí un mensaje de una antigua compañera del taller familiar. Me escribió para decirme que, después de todo lo sucedido, muchas empresas del sector habían cambiado sus protocolos de seguridad y control documental. Mi caso se utilizaba incluso como ejemplo en algunos cursos de formación sobre prevención de riesgos laborales y responsabilidad técnica. Sonreí al leer aquellas palabras. Durante años pensé que mi historia trataba sobre perder una herencia. Después comprendí que trataba sobre recuperar mi dignidad. Y solo mucho tiempo más tarde descubrí que en realidad hablaba de algo todavía más importante. Las personas no recuerdan cuánto dinero heredaste. Recuerdan cómo actuaste cuando tuviste la oportunidad de elegir entre lo fácil y lo correcto. Ese fue el único legado que realmente quise dejar.